como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper. Veamos mi querido Capri, ¿qué es lo que hay para ti en este momento? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decirte? ¿A dónde vamos con tu persona especial? Mira, primero que nada, las 3 cartas de Lenormand más el corte. Vamos a ver qué te dice primero que nada Lenormand. Yo te voy a mostrar las cartas y luego las vamos a analizar. Dependiendo de todo lo que diga lo demás con las cartas de Rider. Primero que nada, para empezar, el oráculo del planteamiento te dice esto. Volverá. Ay, pero tú estarás dispuesto o dispuesta a recibir. ¿Tú crees que estés dispuesto o dispuesta a recibir a esta persona que va a volver? Puede ser que vuelva, pero de otro no quieres nada. Pero puede ser que a lo mejor estés esperando eso. No lo sé. Eso lo vas a saber tú después. Mira, aquí veo como un vividor por acá. Estoy viendo a alguien que está en un muelle esperando, como un mercader, como alguien que quisiera negociar. Y aquí estoy viendo cierta comodidad en una habitación, como que se, digamos, como que se acoplan algunas cosas. Y veo aquí también una espera. Ajá. Veo aquí, tengo estas 3 cartas más el corte y luego no sé ahorita más o menos qué podrá decir dependiendo lo que diga las cartas del tarot bendito de Rider. Vamos a ver entonces con estas cartas qué más podemos ver. Esto sería determinante ahora porque vamos a ver esa energía de esa persona y lo demás, a ver qué puede pasar como energía final que puede estar pasando, ¿de acuerdo? Recuerda que también esto todo es según las energías. Como vaya viniendo, vamos viendo. Las energías son también como la forma de las nubes. De que viene, viene. El problema aquí no es el que si va a venir o no, porque ya te dije anteriormente que el oráculo que salía para ti de planteamiento era volverá, pero estarás dispuesto a recibir. Es ahí el detalle, ese es el rollo. Así que aquí está clarito que esta persona vuelve. Sí que te digo, viene como quien dice para arropar la relación, para cuidarla, para volverla otra vez, no a controlar, sino por lo menos a quizás a guardar, a tenerla bajo su abrigo, qué sé yo, que como eso, pues para querer cuidar la relación. Y sí, mira, aquí estoy viendo que tú lo que quieres es definitivamente que esa persona llegue. Entonces, ahí está la respuesta clara. Volverá, pero tú estarás dispuesto a recibir. Claro que estás dispuesto a recibir, por supuesto que eso es lo que tú quieres. Entonces, definitivamente, mi querido Capri, no hay más nada que decir. Pero aquí estoy viendo también que si esto, digamos, no ponemos las reglas del juego, aquí se está viendo que sí, definitivamente esa persona regresa porque regresa. Si no ponemos las reglas del juego y no tenemos más comunicaciones, esta relación de verdad que también se puede ir otra vez, como quien dice, por el bote de la basura. Así sí que te lo digo. Como te digo una cosa, te digo otra. Esta persona quiere algo ahora serio contigo. Viene a pedirte una oportunidad. Te quiere y viene a proponerte algo. Vamos a estar claros. Quiere recuperarte, no fluye, no puede, te necesita. Pero también esta persona podría inclusive no poder o no querer aceptar un no por respuesta. Quizás esta persona venga a luchar contundentemente por esa relación, aunque haya sido una persona en última instancia algo vividora en el amor, una persona que no se portó bien en principio, pero ahora esta persona sí lo está entendiendo y sí está queriendo negociar pues esa situación contigo. Y sí que veo que probablemente va a haber como una expansión acá, como un entendimiento, si se quiere, al final del camino, porque tú en el fondo también lo quieres. Lo que pasa es que hay que saber entonces ahora cómo comportarse,
Porque una cosa es que venga, una cosa es que el tarot te diga, sí, sí, sí va a venir. Chao, cambio y fuera, next, sí va a venir. Y otra cosa es que te diga, sí, va a venir, pero hay que portarse de tal y tal manera, porque si no, entonces esta persona puede volver otra vez a hacer lo mismo, o se pierde otra vez esta relación, o se va por el caño esta relación. Probablemente, si no, se cumplen con algunas especificaciones. Entonces, estoy viendo que sí viene esa persona, de que viene, viene. Tres caballeros o damas salieron invertidas acá. Y sí que te está diciendo que claro que vuelve, por supuesto que vuelve, sí, pero, porque las demás cartas salieron todas derechitas. Pero sí también te digo algo, que si no hay comunicación fluida como debe ser, para que esto de verdad fluya, probablemente a lo mejor en cualquier momento, si no sabemos hacer las cosas bien hechas, las segundas partes pueden ser peores. Así que no te dejes llevar por el hecho de cegarte, por el hecho de que sí, volvió, ¡ah, qué bueno, volvió lo que yo quería! No, vamos a hacer ahora las cosas bien hechas, como debe ser. Vamos a hablar, vamos a platicar, vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando, qué fue lo que nos sucedió en aquel momento para poderlo remediar y ver, a ver, y tomar pues cartas en el asunto para remediar. Si no, no vale la pena. Ahí yo te estaría entonces, mi querido y adorado Capricornio, dejando con esta lectura y viendo a ver que pues al principio sí fue malos comienzos, esta persona de verdad no se portó a la altura, a ti te dio como cierto miedo, cierto, qué sé yo, rompiste esa relación y tal y qué sé yo. Pero veo aquí que en el fondo eso es lo que tú quieres, que de verdad esa persona vuelva. Pero mira, mija o mijo, no te dejes llevar por la emoción. Primero, ve a ver cómo podemos resolver. Esperen, voy a abrirle la puerta al gatito. Veamos cómo podemos resolver esta situación. Que de verdad no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Ahí les estoy dejando yo con esta lectura y espero que al que le resuene, pues que le resuene. Y tómalo como te haya resonado, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.